No lo puedo creer, estoy en las oficinas de Sonos en Santa Bárbara, California. Me invitaron aquí a ver una nueva línea de productos, vamos a ver la presentación, vamos a conocer al CEO de Sonos y tener toda la experiencia. Aquí detrás está el escenario y por acá está la entrada. Aquí arriba tiene una colección de todas las bocinas de Sonos. Están en orden de izquierda a derecha. No sabía que tenían tantos productos, pero desde los inicios 2004-2005 hasta ahorita 2023 con la nueva generación, todas las bocinas aquí en las oficinas. Bien interesante. Es demasiado cool ser fan de una empresa como Sonos. He utilizado sus productos muchos años y me encantan las bocinas y todo el ecosistema. Y poder venir aquí a sus oficinas, esto es literalmente una de las cafeterías que tienen aquí en Santa Bárbara. Está increíble el lugar. Toda la atmósfera y la cultura de Sonos se siente en estos edificios. Está demasiado bonito todo. Bueno, y ahora sí, lo emocionante. Aquí estoy con la nueva Era 100 de Sonos en este nuevo diseño que me encantó. Está un poquito más alto que la One. Tiene 25% más grande el woofer y tiene un sonido impresionante. También porque ahora viene con dos tweeters, que son las bocinitas que están arriba, mejor posicionadas para tener una experiencia de audio increíble. Como todos los productos de Sonos, se siente robusto, se siente sólido, materiales premium. Me encanta todo lo que hacen y la atención al detalle que hacen con todos los colores para que todo se vea perfecto. Todos los tornillos con su logo, que ahora lo hace mucho más fácil también para reparar. Y tenemos cosas nuevas también por la parte de atrás. Acá tenemos un switch de micrófono, donde en versiones anteriores teníamos solamente el botón touch en la parte de arriba para activar o desactivar el asistente digital. Ahora tenemos acá un switch de hardware mecánico para físicamente apagar el micrófono en caso de que quieras un poquito más de privacidad o te preocupa ese tema. También tenemos nuevo aquí atrás el puerto de USB tipo C, que va a haber varios adaptadores, uno que va a tener un puerto de AUX y otro que también tiene un puerto de AUX y Ethernet. En caso de que las quieres conectar, hay que conectar un adaptador acá por la parte de atrás. Y aquí tenemos este botón de Bluetooth, que esto también es nuevo. El botón de Bluetooth es una manera fácil de poder emparejar un dispositivo directamente con la bocina y así poder tener la versatilidad de poder utilizarla con Wi-Fi o directamente con Bluetooth. Y aquí en la parte de arriba tenemos nuestro volumen hacia arriba, volumen hacia abajo y nuestro control para siguiente canción, anterior o por acá para poner play y pause. La Sonos Era 100 también es 32% más eficiente en cuanto a los electrónicos. Por ese tipo de bocinas que están prendidas todo el día, se aprecia que hayan reducido eso. Y como todas las bocinas Sonos, tenemos True Play también para tener la mejor experiencia donde sea que pones la bocina. Pero también hay algo nuevo que se llama Quick Tune. En vez de estar con el teléfono caminando alrededor de todo el cuarto, utiliza los propios micrófonos de la bocina para poder hacer todos los ajustes necesarios para tener la mejor experiencia auditiva. La Sonos Era 100 básicamente reemplaza la Sonos One con un mejor hardware, mejor sonido, mejor software y funciones. Es realmente una muy buena actualización. Pero lo que me emociona más a mí es la que está por acá. Esta es la revolucionaria Sonos Era 300. Esta es una bocina completamente nueva de Sonos, la Era 300, con este diseño diferente, que me atrevo a decir, a pesar de que es nuevo, bastante icónico. Lo vas a notar en una sala, pero está elegante y está de este tamaño y de esta figura por razones muy específicas. Sonos quería tratar de hacer el mejor sonido posible para audio espacial. Entonces lo que está sucediendo aquí es que tenemos woofers y tweeters en la parte de atrás apuntando hacia los lados y apuntando hacia arriba para poder llenar un cuarto con sonido y darte toda la experiencia de audio espacial y por supuesto certificado para Dolby Atmos. Y así también tiene una bocina por la parte de enfrente que manda sonido directamente hacia ti. Normalmente son las voces y las vocales en música. Y así como la Era 100 tenemos todos los mismos botones en la parte de arriba para controlar toda la música y en la parte de atrás tenemos el mismo puerto de USB tipo C y ese mismo switch para poder apagar y prender a nivel hardware el micrófono. Y un dato curioso de esta bocina es que así como está horizontal, así tiene que ir. No se puede poner vertical y de hecho se apaga automáticamente si es que la pones en modo vertical. Está hecha así específicamente para llenar todo un cuarto y darte toda la experiencia de audio espacial con la mejor calidad de sonido
posible. Y esta misma bocina la estuvieron probando artistas y productores de la industria musical para representar adecuadamente lo que escuchaban en el estudio, con veintitantas bocinas alrededor de ellos, pero solamente desde esta misma bocina. Puede representar lo que es en realidad audio espacial, audio 3D Dolby Atmos desde solamente una caja. Y toda la gente quedó sorprendida. Y yo cuando escuché esto también quedé sorprendido. Es la primera bocina que escucho con audio espacial que está realmente buena. El paseo aquí por las oficinas de Sonos es impresionante. No puedo creer que tuve esta oportunidad de visitarlas. Es demasiado cool todo lo que tienen, ver cómo trabajan. Todos los escritorios, unos están levantados y otros están sentados para mejor comodidad de todas las personas que trabajan aquí. Y todo lo que va a las bocinas. Ahorita tuvimos una sesión donde nos explicaron todos los prototipos para llegar a la nueva Era 100 y Era 300. Y es impresionante ver todo lo que cambia con cada detalle. Como 3 años de producción y haciendo pruebas. Y mi favorito fue poder ver los modelos con plástico transparente, que no los venden, pero me encantaría que los vendan. Lo hacen solamente para ver todo lo de adentro. Pero poder tener este tipo de vistazo de detrás de las escenas, de cómo se producen estos increíbles productos. Increíble experiencia. Acabo de escuchar uno de los mejores paneles que he escuchado en mi vida. Nos dieron una presentación sobre el futuro de audio y aquí arriba estuvieron parados productores, gente que mixea y masteriza, gente que trabajó con The Beatles, con Kendrick Lamar, con 1975, o sea, demasiados artistas a nivel global. Acaban de ganar muchos Grammys, todas las personas aquí arriba ganaron Grammys y nos estuvieron explicando todo sobre Dolby Atmos y cómo está cambiando esta revolución de audio. Y que en años anteriores se estresaban mucho porque producían música y se escuchaba increíble en el estudio donde tienen 24 bocinas todo alrededor, pero no había una experiencia para escucharlo en casa. Y trabajó Sonos en colaboración con estos productores y artistas de su soundboard para crear el Era 300 y cambiar esa experiencia de audio espacial y poder ofrecerla en casa. Entonces, escuchar todo esto de estos productores, de estas mixers, es increíble que gente de la industria esté trabajando en colaboración para esta bocina y se escucha fenomenal. Está impresionante lo que está sucediendo aquí y ya estoy súper hypeado por el mundo de Dolby Atmos y audio espacial. Creo que los artistas también van a aprovechar mucho poder grabar y poder colocar diferentes instrumentos en diferentes áreas alrededor para una mejor experiencia auditiva. Hablan mucho de la nueva revolución, que fue mono, estéreo, y nos tardamos, pero ya llegamos a esta nueva revolución que es audio espacial. Y Terrence, uno de los músicos y productores que dio, lo explicó de una manera muy sencilla que me gustó mucho y dijo que es como si estás dentro del cuarto del estudio, ¿no? Antes buscábamos en una bocina calidad de estudio, de cómo se escucha en el estudio, pero el audio espacial es estar dentro de donde están grabando. Si hay una persona a tu izquierda tocando el piano y hay una persona a tu derecha tocando el saxofón y los tambores están atrás, todo lo pueden posicionar para tener esa experiencia como si estás en el cuarto donde están grabando. Y sí se escucha y está increíble. Sí es el futuro de audio y Sonos está justo ahí con esta nueva Era 300.